Muy bien, bienvenidos a la segunda de las clases sobre el proyecto Galaxia. La semana pasada tuvimos una visión general de cómo estábamos abordando el tema del hombre en las galaxias, lo que va a ser el próximo proyecto de ciencia que impulse el avance de la humanidad. Así es que abordamos bastante en la última entrega, en la primera clase. Hoy y en las próximas clases vamos a entrar algunos de los aspectos de los fundamentos, algunos de los detalles y abordar algunos de los aspectos claves, y especialmente vamos a sentar las bases aquí para poder profundizar en algunas cuestiones, porque la idea es que esto es un proyecto científico para impulsar el avance, no es algo que tenga soluciones resueltas. Sería además muy aburrido si tuviéramos todo eso. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Y estaría ya en un libro de texto. Entonces estamos tratando de definir áreas nuevas donde tenemos todavía que realizar descubrimientos fundamentales. Y parte de la idea de esta serie de clases es establecer los fundamentos para poder entrar en temas que están en las fronteras de la ciencia, lo interesante. Hoy, esta noche, vamos a empezar con lo que probablemente van a ser 3 clases sobre, vamos a ver específicamente la relación del sistema solar en la galaxia. Y creo que la gente que han visto algunos de nuestros materiales o tienen familiaridad con lo que hemos estado haciendo en el equipo científico de la RUSPAC, hay algunas animaciones parecidas a estas que conocen. Esto representa, y esto lo hace la Agencia Espacial Europea, la AEE, nos da una idea de cómo pensamos que el sistema solar, que obviamente es la parte que está indicada en el círculo blanco, cómo se está moviendo a lo largo de la galaxia, en este caso en un periodo de unos 500 millones de años o más hacia atrás. Esto nos da un concepto que se ha desarrollado y tenemos buenas razones para pensar que algo parecido a esto es lo que está ocurriendo, que seguramente nos estamos moviendo. Y vamos a tener una idea de eso en lo que discutimos hoy. Nos estamos moviendo definitivamente en la galaxia junto con las otras estrellas en la galaxia. Y como mencionamos de manera breve, estamos encontrando, hay indicaciones de que han habido cambios dramáticos en lo que pasa en la Tierra, en el sistema solar, tal y como hemos vivido estos ambientes galácticos diferentes. Esta es una parte del proyecto que queremos ver más a fondo. Pero para establecer el marco que vamos a utilizar para poder adentrarnos a estas cuestiones, hoy vamos a hablar de cómo es que sabemos o cuál es la base que tenemos para saber esto. ¿Cuáles son las bases para saber que nuestro sistema solar existe dentro de un sistema galáctico mayor? Yo creo que uno de los puntos de referencia interesantes, especialmente para la gente que conoce el trabajo que el equipo científico del sótano de la RUSH ha hecho a lo largo de los años, es la obra de Tycho Brahe y de Johannes Kepler. Para la gente que no saben del tema, Brahe era en cierto sentido el colaborador de Kepler y en cierto sentido su maestro, y Kepler fue a trabajar con él cuando primero se inició en los asuntos fundamentales de astronomía. Y Tycho Brahe había tomado mediciones increíblemente buenas de las posiciones de los planetas en el cielo en todos los años, por muchos años, y tenía el mejor conjunto de datos para investigar los movimientos de los planetas, el movimiento del Sol, de la Tierra, para investigar el sistema solar. Pero, no obstante haber tenido esos datos excelentes, Brahe no hizo el descubrimiento que hizo Kepler, y creo que esto nos plantea una idea general. Cuando tenemos hoy una cantidad creciente de datos, acceso a las mediciones, que vamos a ver en algún detalle hoy, pero hay una falta increíble de gente que piense como Johannes Kepler, que tienen las bases fundamentales, las raíces en la ciencia moderna competente para poder realizar los avances fundamentales que buscamos.
Esto es el tipo de cosa que Kepler estaba abordando en su tiempo. Hay mucho que entra en esta imagen. Vamos a asumir cierto nivel de conocimiento para esta discusión, simplemente para poder llegar a donde queremos llegar, pero este es un ejemplo de una imagen moderna o serie de imágenes que muestran cómo Marte se ha movido respecto a las estrellas fijas, las estrellas que están de trasfondo, en una serie de 8 meses, en lo que se llaman estos movimientos retrógradas, donde avanza y pasa por ciertas constelaciones, ciertas estrellas fijas en el trasfondo, y luego tiene este movimiento retrógrada interesante, es decir, da marcha atrás, y luego va en la dirección hacia adelante. Este es el tipo de proyección de ciertos principios de movimiento reales que abordó Kepler para tratar de desenredar lo que son las causas reales de estos movimientos. Hoy tenemos algo más interesante. En ese entonces estábamos observando cómo los planetas se estaban moviendo respecto a las estrellas fijas. En el último siglo, o más de un siglo, hemos logrado mediciones crecientes que nos indican que las estrellas fijas no son estrellas fijas, aún desde nuestro punto de vista en la Tierra. Podemos medir y observar estrellas que cambian de posición. Ahora, resulta que esta es una serie de imágenes de lo que se llama la estrella de Barnard, que se descubrió por primera vez, creo, en 1916. Y como pueden ver, respecto a las otras estrellas, en esta imagen, en esta serie de imágenes, claramente vemos que uno no tiene estrellas con una relación fija que no cambia, sino que a lo largo de un periodo de 20 años vemos que esta estrella se está moviendo y está cambiando su posición respecto a las otras estrellas, y lo hace bastante. Resulta que esta es la estrella con el mayor movimiento de este tipo respecto a nosotros, el Sol, y nuestra posición en la galaxia. Entonces nos da una idea inicial respecto al tipo de movimientos que ahora se pueden medir y detectar e investigar. Mucho de lo que vamos a discutir esta noche y mucho del trabajo que se ha hecho sobre este aspecto particular del proyecto viene de datos que está suministrando en este momento un satélite lanzado por la Agencia Espacial Europea. Se llama Hiparco, el satélite que se ve a la izquierda, y del lado derecho hay una misión subsiguiente que se lanzó exitosamente hace más de un año y está realizando más observaciones. Es la misión Gaia. Lo estoy proyectando a escala más o menos. Pueden ver que las personas son más o menos del mismo tamaño. Entonces la misión Gaia es bastante más grande. Pero la misión de Hiparco, vimos esta idea, se puede ver que por más de un siglo, por varias estrellas, empezamos a ver aquí que hay cierto movimiento en las estrellas. No estamos viendo algo fijo y que no cambia. Lo que había sido un trasfondo fijo sin cambio por muchos milenios, ahora de repente lo podemos medir. Podemos ver cambios, podemos medir movimientos. Y la cuestión aquí es cómo podemos empezar a desenredar y lograr algún tipo de sentido de lo que en realidad es cómo nos movemos nosotros en la galaxia en base a estas mediciones, y cómo el sistema de la galaxia, de este conjunto de estrellas, se está moviendo y que se está cambiando. Así que del 89 al 93, la Agencia Espacial Europea y esta misión Hiparco, que básicamente simplemente midió las posiciones de las estrellas en todo el cielo con una exactitud, una precisión increíble, y es esta exactitud increíble que realmente permitió que empezáramos a detectar los verdaderos movimientos de muchas estrellas. Luego publicaron un catálogo que se llama el catálogo de Hiparco, de más de 118,000 estrellas,
donde midieron los movimientos reales de estas estrellas respecto a objetos que en el trasfondo. Eso bastante, 118.000, eso es impresionante. Parte del beneficio de esta misión fue que, primero, la precisión increíble, pero segundo, el número enorme de imágenes que produjeron. Tomaron imágenes repetidas de partes del cielo una y otra vez y se empiezan a detectar estos cambios sutiles y pequeños. Entonces, produjeron un catálogo de 118.000 estrellas y hay otro catálogo llamado el catálogo de Tycho, que un poco menos de precisión, con unas 2,5 millones de estrellas, que estamos hablando de un gran número aquí. Es el primer censo muy grande de una buena parte, o por lo menos una parte importante de los movimientos de las galaxias y de las estrellas en la galaxia y sus movimientos. La misión de Gaia se espera que mida los movimientos de más o menos 1,000 millones de estrellas. Entonces es otro gran salto. Pero creo que vale la pena para tratar de tener una idea de esto. Que lo que hablan con estas misiones es medir en miles o decenas de miles o centenares de miles o milésimas más bien de segundos de arco. Les quiero dar unos números rapidito para que tengan una idea del sentido de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la capacidad de los satélites de medir cambios de posiciones, increíblemente pequeños los cambios. Entonces, como la gente sabe, cuando se habla de ángulos en general, los ángulos en el cielo se hablan de grados, se divide el cielo entero en 360 grados. Luego los grados se dividen en trozos más pequeños, para que tengan una idea. Traje un instrumento pedagógico, no me costó mucho, es $1 centavo, un penny. Y una manera para que tengan poder comparar la cantidad de cambio angular que estamos viendo, es que piensen que si pusieran a este penny, esta moneda de $1 centavo, a una distancia del ojo, cubre una dimensión angular de la visión diferente. Entonces, si lo pongo aquí, cubre 180 grados de mi visión. Pero si lo alejo más y más, la cantidad de la parte angular de mi visión que cubre se reduce más y más en la medida en que lo voy alejando. Entonces, si tenemos algo de un tamaño fijo, podemos tener un concepto de la precisión angular que estos satélites y instrumentos miden, pensando a qué distancia tiene que estar este mismo objeto, este penny, el centavo de dólar, para que el tamaño angular que subtiende se entienda. Entonces, si estamos hablando de un grado, o sea, hay 360 grados de una rotación completa, uno tiene que colocar este penny más o menos a 1 metro, un poco más largo que mi brazo, pero imagínense eso. Yo podría tratar con esto de cubrir 1 grado de rotación angular en el cielo. Este penny tendría que estar a 1 metro de mi ojo. Ahora, adivinen, ¿a qué distancia tenemos que colocar esta monedita para cubrir la luna entera en el cielo nocturno? ¿Alguien quiere adivinar? Pues yo diría 20 centímetros, 10 centímetros. No, 30. El otro dice, no, medio metro tiene que ser. ¿Alguien más? No, tiene que estar a más de 1 metro. 2 metros. Por eso, cuando la luna está más arriba en el cielo, se ve más pequeño, en el firmamento más pequeño, pero la luna, cuando se acerca más, se aleja un poco, hay cierta variación, pero es básicamente 30 minutos. Y como hay 60 minutos en 1 grado, estamos hablando de la mitad de 1 grado, o sea, 30 minutos de amplitud. Entonces tendrían que poner este penny, monedita, háganlo cuando no hay mucha nube en la noche, háganlo como experimento. Lo tienen que poner a más o menos 2 metros para cubrir toda la luna desde su perspectiva. Y eso se corresponde más o menos a 30 minutos de arco.
y uno está señalando esa monedita a 2 metros, piensan cuánto tiene que mover el dedo para ir de un lado de la moneda al otro. Y el brazo está subtendiendo 30 minutos. Son la mitad de un grado. Venus, en el firmamento nocturno, si uno lo ve con binoculares o un telescopio pequeño, uno ve que si lo ve en la noche, en el momento correcto, uno ve las fases de Venus. Es bastante fácil verlo, de la misma manera que la luna tiene fases es luna completa, parcial, una pequeña tajadita, se ve lo mismo con Venus. Entonces, es un disco completo en el caso de Venus y uno lo puede distinguir, y eso es diferente a las estrellas. En el mejor telescopio del mundo, y uno siempre va a ver que esa estrella es simplemente un punto de luz. Uno no ve un disco redondo hablando de una estrella, pero con Venus sí se ve. Y de nuevo, obviamente, hay un cambio grande si está del lado opuesto del Sol que nosotros, o del mismo lado que nosotros. Pero cuando está lo más cercano es más o menos 1 minuto, es decir, la 60ª parte de un grado. Entonces, usando nuestro instrumento muy caro aquí, ¿a qué distancia hay que colocar este penny de esta monedita para bloquear Venus? Y nada más Venus. Obviamente no lo queremos colocar así cerca, lo bloquea, pero queremos bloquear nada más, cubrir nada más 1 minuto de arco. 13 metros. Bueno, si uno era 30 minutos es un grado. ¿Y Venus es un grado o un minuto? Venus es 1 minuto. Ah, ok, es 1 minuto. Bueno, resulta que sí, más o menos unos 70 metros de distancia. ¿Realmente? Sí. Alguien tendría que caminar 70 metros y colocar la monedita justo bien para cubrir exactamente el tamaño de Venus en el firmamento. ¿Se pueden imaginar tratando de señalar con el dedo e indicar un lado de la monedita a 70 metros y luego señalar el otro lado de la moneda y calcular cuánto ha cambiado el brazo? Ese es 1 minuto, la 60ª parte de un grado. Pero esto no es nada comparado a lo que pueden hacer estos aparatos. Aquí estamos hablando de minutos. Minutos, una monedita a 70 metros, pero eso se divide en segundos, que también es una medición angular. Hay 60 segundos en 1 minuto, así que ¿a qué distancia tendríamos que colocar esta monedita para bloquear 1 segundo? 3 kilómetros. Bastante bien, pero en realidad son 4 kilómetros. Eso es para 1 segundo. Ahora, en el tiempo de Kepler, Jason, tú diste el número, son unos cuantos minutos, ¿verdad? Con la precisión de Brahe, él podía definir los planetas respecto a las otras estrellas. Sí, él consideró que estaba a 1 minuto 2. Y la gente que ha repasado las observaciones de Tycho y han recreado eso con simulaciones computadoras, encontraron que él tenía razón. Eso es bastante impresionante. Una monedita a 70 metros y sin telescopio. Exacto. Sin aumento, la visión sin aumento para aumentar la visión. Eso es más o menos el límite de lo que alcanza a distinguir el ojo humano, sin telescopios o algún tipo de aumento. Entonces hay minutos, luego segundos, y ahora cuando colocamos esta monedita a 4 kilómetros, ahora es difícil de comprender. Pero Hipparco, esta misión en los 80s, hizo mucho mejor que eso. No midió, podía medir mejor que segundos, podría medir mejor que la 10ª parte de un segundo, mejor que la 100ª parte de un segundo, podía medir una 1000ª parte de un segundo de arco en cuanto a la posición.
Entonces, para seguirnos divirtiendo, ¿a qué distancia tendríamos que conectar la monedita, el penny, para medir la milésima parte de un segundo de arco? Podemos más o menos verlo por las proporciones ahora, así es que como un segundo era más o menos 4 kilómetros, estamos hablando de algo 1000 veces más pequeño en su diámetro, así es que estaríamos a una distancia de mil veces más distante, o sea, unos 4000 kilómetros. Es más o menos la distancia entre Washington y San Francisco. Así que donde estamos ahora, ir hasta San Francisco, nuestros amigos allá tendrían que colocar esta monedita y una milésima parte de segundo de arco, se llama MSA o milésima de segundo de arco, sería el tamaño de una parte de esta monedita al otro lado, visto desde aquí en Washington hasta San Francisco, es la milésima de segundo de arco. Esa es la precisión de Hiparco, unos cuantos milésimas de segundo de arco. Así que en general se podría decir que esta estrella está en más o menos esta posición, y cualquier referencia que se utiliza en cuanto a ascensión, declinación, lo que se quiera, para definir dónde está la estrella con cierta precisión. Pero esto puede aumentar masivamente la precisión con la que se dice dónde está la estrella, el equivalente a decir, no, es el tamaño de esta monedita de aquí a San Francisco, un poquito más a la derecha. Y con ese tipo de precisión se podría decir dónde está el objeto. Eso permite cosas impresionantes. Y luego, 6 meses más tarde, 1 año más tarde, 2 años más tarde, esta misión duró más o menos unos 4 años, y luego se toma una imagen de esa misma estrella en la misma parte del firmamento y se empiezan a ver movimientos muy pequeños. Ahora podemos empezar a decir de repente que las estrellas fijas ya no son fijas, se están moviendo, hay movimiento. Entonces la pregunta es hacia dónde se mueven, dónde nos estamos moviendo nosotros, qué nos dice respecto a todo este sistema enorme galáctico en el que estamos nadando. Y nada más para divertirnos, el Gaia, la misión sucesora, no sé por qué le pusieron Gaia, seguro tiene que haber una razón. Estamos hablando de medir la galaxia y Gaia, la gente piensa en la madre tierra Gaia, a no ser que estén tratando de decir que el culto pagano debe estar enfocado en la galaxia. Eso sería mejor que tener un culto pagano a la Tierra, por lo menos. Hay que traer el paganismo a la era moderna, es un paso adelante, ¿no? Así que Gaia se lanzó, creo, en el 2013 y ha estado allí por más de 1 año ahora. Y está en órbita, está en su posición, está rotando y está tomando sus mediciones. Y va a estar ahí, creo, unos 5 años tomando sus mediciones. Van a haber miles y miles de millones de mediciones. Se van a tener que procesar todos esos datos y van a producir los resultados unos años más tarde. Así es que estamos hablando del 2020, 21 más o menos, cuando vamos a empezar a ver los resultados de las mediciones de las posiciones de las estrellas y los cambios de las posiciones según Gaia. Pero Gaia tiene 100 veces más resolución angular que Hiparco. Así, si regresamos a nuestro penny, la monedita, el centavo de dólar, una milésima de segundo de arco, o MSA, es aproximadamente el límite de resolución angular de Hiparco. Esta monedita es lo que se ve desde Washington a San Francisco. Ahora, si se toma esos 100 veces más distantes, estamos hablando de medir el tamaño de esta monedita de la Tierra si está en la superficie de la Luna. Este aparato está allá, está tomando esas mediciones con miles de millones de estrellas. Es impresionante. Esto permite mediciones de movimientos muy, muy pequeños. Y vamos a hablar aquí de qué es lo que podemos saber en base a esos movimientos. ¿Qué nos dicen los movimientos respecto a lo que están haciendo las estrellas? Primero,
Sabemos que estamos haciendo una órbita alrededor del Sol y también sabemos que el Sol se está moviendo respecto a las otras estrellas. Solamente es una estrella. Nosotros estamos haciendo órbita alrededor de la estrella y sabemos que todas estas estrellas las estamos observando desde un punto de vista que está en movimiento y estamos dando órbita al Sol además. Entonces deberíamos esperar que a cierta distancia algunas de las estrellas cambiarían de posición respecto a las cosas todavía más distantes y como consecuencia del hecho de que nuestra plataforma se está moviendo, estamos en órbita. Otra animación de la Agencia Espacial Europea que indica eso, la gente puede ver aquí, creo que las constelaciones deben ser un punto de referencia fijo y pueden ver aquí que estas otras estrellas, obviamente está exagerado al extremo, son muchas moneditas, realmente no es tanto. Pero esto les da una idea conceptualmente del tipo de movimientos de las estrellas relativamente cercanas, lo que se espera. Hay una consecuencia por el hecho de que la Tierra está haciendo órbita al Sol, alrededor del Sol. Y pueden ver que estos soles, estas estrellas bailan de un lado para otro. Empezó acá. Lo que este movimiento luego nos permite hacer es algo que es increíblemente valioso en la astronomía, que en realidad es medir distancias directamente. ¿Qué tan lejos están estas estrellas? A través de lo que se llama paralaje. Se los voy a mostrar con otra animación. Aquí vemos, sabemos cómo la Tierra hace órbita alrededor del Sol y sabemos cuál es la distancia de un extremo de nuestra órbita al otro extremo. Así que también podemos entender cómo percibiríamos el movimiento de la estrella que estamos observando como un cambio relativo a objetos que están mucho más distantes. Mientras más lejos esté la estrella que estamos observando, pues menos cambios se espera que se vería como resultado de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, hasta que eso está fuera de nuestra capacidad de observación. Esta es una manera de determinar la distancia de un objeto en base al hecho de que estamos midiéndolo de una plataforma móvil, un punto de referencia móvil, y sabemos el tamaño de ese diámetro de la órbita terrestre. Entonces esto es muy bueno y Parco ha podido hacer eso de nuevo. De nuevo, estos son datos realmente de gran calidad. Y ahora podemos empezar a saber a qué distancia están esos soles, esas estrellas, que es algo realmente impresionante. Ahora, podemos hacer otra cosa. Como vimos aquí, los efectos, la proyección del hecho de que nos estamos moviendo alrededor del Sol y observando en base a ese movimiento alrededor del Sol, es este tipo de movimiento circular de la estrella que estamos observando. Ese es el tipo de proyección que esperaríamos observar, ver en base a en el campo de observación visual como consecuencia de la órbita terrestre alrededor del Sol. Pero podemos hacer otra cosa, podemos decir, en vez de simplemente observar esa estrella a lo largo de todo un año y ver la manera en que cambia como función de que la Tierra esté haciendo órbita alrededor del Sol, podemos considerarlo de otra manera. Podemos decir que si tomamos una observación de cierta estrella, la misma estrella, digamos, cada año por una serie de años. Lo que estamos haciendo ahí es que estamos eliminando el efecto del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y cualquier
o cualquier movimiento que luego detectaríamos, sabríamos que en definitiva sería el efecto de otro tipo de movimiento relativo entre nuestro Sol y esa estrella que estamos observando. Eso está claro. Ese es el tipo de movimiento, como pueden ver aquí con la estrella de Barnard. Parece que como se están tomando en intervalos anuales, porque no estamos viendo que esté haciendo estos lazos, este movimiento de lazos. Aquí hay una pequeña ilustración del tipo de concepto que estamos hablando. Aquí está la posición de la estrella. Si lo vemos 6 meses más tarde, estaría más o menos acá, pero si lo observamos exactamente un año más tarde, y luego otro año más tarde, y luego otro año más tarde, se están tomando observaciones cuando se sabe que la Tierra está en el mismo momento, el punto de su órbita alrededor del Sol, y cualquier cambio de la posición que se observa de la estrella no es consecuencia de nuestra órbita, sino tiene que ser consecuencia de la manera en que nuestro Sol y esa estrella pueden estar moviéndose relativo el uno al otro. Y eso es exactamente el tipo de movimiento que vemos con las mediciones de Hiparco de estas estrellas diferentes. Entonces aquí está. Yo creo que esto es bastante divertido. Pueden ir a la página electrónica de Hiparco, de la Agencia Espacial Europea, y pueden bajar todos estos datos y pueden escoger una estrella, y algunas de ustedes pueden tener una software para generar estas gráficas de los movimientos de una estrella del catálogo a lo largo del tiempo. Entonces tenemos una estrella particular que más o menos escogí al azar, Ross 675. Y pueden ver aquí una expresión muy bella de todos esos tipos de movimientos que están actuando a la misma vez. Los valores aquí que se miden son de 120, 0, menos 150. Esos son milésimas de segundo de Argo, MSA. Esos son las moneditas en San Francisco que estamos viendo desde Washington. Entonces, le decimos a nuestra gente en San Francisco que pongan 120 moneditas lado a lado, y eso se extendería de aquí a aquí, y ese es el cambio angular que se observa, observando 120 moneditas de extensión a la distancia de toda la nación. Es un cambio muy pequeño. Ese es el tipo de cambio de posición que se está observando aquí. Y luego lo mismo en este eje. Así es que cada uno de estas líneas azules y puntos aquí es una observación real de la posición de la estrella. Y la línea verde entonces es el tipo de aproximación de lo que sería el movimiento total de eso al conectar estos puntos, cada una de estas observaciones. Así que Hiparco midió la posición de esta estrella específica muchísimas veces durante el transcurso de menos de 4 años. Y ese es el tipo de movimiento que observó, que él vio. Uno ve este efecto de lazo, hacerle el lazo al lazo. Lo que vimos anteriormente, de que lo que hace la Tierra, hacer la órbita alrededor del Sol. Pero no solamente un espiral en torno al mismo lugar, también se está moviendo a lo largo del firmamento. Así que es una representación de una estrella particular con estos dos tipos de movimiento entremezclados. Aquí tenemos otro ejemplo. Nuevamente yo simplemente escogí algunos al azar o me fijé en algunos que eran extremados. Este es el tipo de cambio que vemos del paralaje y que el efecto que la Tierra que hace órbita en torno al Sol. Miren, esta es otra estrella. Ustedes pueden ver este meneo que está relacionado con el hecho de que estamos observando la Tierra con en torno al Sol. Uno de los técnicos ese simplemente la está llevando en el camión a través del firmamento.
Aquí que estamos hablando aquí de 120 a 150 milésimas de segundos de arco, o MSA, y esto es mucho más cerca. O se está moviendo a una mayor velocidad o una combinación de ambas cosas. Y da la casualidad que está moviéndose a través del firmamento de forma rápida. Otro extremo, y esta estrella, cada una de estas líneas azules y los puntos azules es una observación de la posición de esa estrella. En esta uno no ve mucho movimiento de hacia aquí o hacia allá, ya que está haciendo una espiral en términos a un solo punto, una ubicación desde como nosotros lo percibimos. Esta es la estrella particular, es la Gliese 710. Así que esto nos podría estar diciendo una de dos, tres cosas. Ya sea que nuestras estrellas verdaderamente no se están moviendo, o que las estrellas están, y el Sol y sus estrellas están moviendo en relación con uno con otro, o se están apartando la una de la otra, o se están moviendo a una cerveza. Y a medida que vamos observando eso, estamos observando el Sol. Así que tenemos ese tipo de movimientos distintos, este tipo de proyección verdaderamente de proyecciones. Para tener una idea de cómo podemos medir verdaderamente cómo se mueven estas estrellas a través de la estrella, de la galaxia, respecto a nuestro Sol, lo que queremos hacer es quitar el efecto de la Tierra que está haciendo órbita. Tenemos que quitar el efecto de que el efecto de paralaje. Queremos eso que nos dice qué distancia tenemos esa estrella. Pero también queremos quitar eso y simplemente fijarnos a esta línea rosada que tenemos aquí. No lo recomiendo que miren directamente al Sol, a no ser que tomen el programa espacial de George Bush y viajen ahí de noche. Si observamos desde el centro de nuestro sistema solar, estarían observando la estrella que está viajando en línea recta a través del firmamento. El efecto de la órbita que hace la Tierra en torno al Sol y el paralaje. Esto se llama el movimiento propio. Es un movimiento técnico. Vemos el efecto de paralaje, y si lo quita, entonces vemos el efecto de la moción propia, el movimiento propio. Vemos este objeto que está atravesando el firmamento en relación a nuestro arco, y con eso, con el movimiento propio y con la distancia, podemos empezar a definir y a calcular los valores reales de cómo funciona esto en el espacio. Aquí tenemos, esto es específicamente en relación a esta estrella, la Gliese 710. Así que en base a este paralaje, sabemos que esto es como 64.000 años luz de distancia, o 6,4 a la 14 kilómetros. Así que no está muy cerca. Yo creo en estos cálculos que tenemos aquí, que si el Sol tuviera el tamaño de un granito de sal y esta otra estrella fuera del tamaño de un granito de sal, serían equivalentes a 200 kilómetros, estarían equivalentes de 200 kilómetros de distancia. Así que para que le den una idea de cuántos son 64 años luz, ese es el tiempo que le tomaría para que la luz atraviese en el periodo de un solo año, que viaje en un solo año. Así que es bastante lejos, pero en relación a la galaxia está bastante cercana. La galaxia es enorme, enorme, enorme. Así que sabemos que es distancia. Este es este movimiento propio que le llamamos. Así que si nos deshacemos del efecto de la Tierra haciendo órbitas en torno al Sol,
Entonces esto nos da un punto siete de milésimas de segundos de arco, o sea, lo que llamamos MSA. 3 centavos vistos en San Francisco, vistos desde Washington, D.C. Y en base a eso solamente podemos calcular si esta estrella, Gliese 710, estuviera cruzando a lo largo de una esfera a esta distancia de nosotros, podríamos saber a qué velocidad se estaría moviendo, como a 8 millones de kilómetros al año, lo cual es bastante rápido. Así que cada año, 8 millones de kilómetros. ¿Alguien sabe cuántos kilómetros hay en una unidad astronómica? Casi no se oye 40, 25, o como un cuarto de kilómetro por segundo. Así que cada 4 segundos esta cosa avanza 1 kilómetro. En términos de la Tierra eso es verdaderamente rápido. Así que por lo general medimos de kilómetros por hora o kilómetros por segundo, lo que estamos hablando aquí. Así que este es un concepto completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Así que este es un movimiento bien rápido, de 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros es una unidad astronómica. Esto nos llevaría como que 20 a esa velocidad. Este asunto nos tomaría como 20 años para viajar de la Tierra al Sol. En cualquier caso. Pero esto no es necesariamente como se está moviendo. Esto es como nosotros lo percibimos que se está moviendo. Si estuviera moviéndose simplemente a lo largo de una esfera, el radio de esa distancia. Así que es lo que más que podemos saber hasta el momento del movimiento de esa estrella a lo largo del espacio. Lo cual está bastante bien. Está moviéndose hacia algún lugar. Esto nos da una idea de hasta qué tan lejos está este objeto y cómo se está moviendo en relación a nosotros. Tenemos otro tipo de medición crítica de Hiparco, que hizo algo muy sofisticado, dicho sea paso, estas son animaciones. Hiparco midió el cambio de posición con una precisión increíble. Otros mediciones usaron los cambios de Doppler en las luces de distintas estrellas, y este es un fenómeno que la gente que está más al tanto de ello, pues el sonido, que si algo se acerca hacia uno, viene en dirección de uno, hay un movimiento relativo entre usted y algo que está emitiendo un sonido. La frecuencia de cómo usted escucha cambia dependiendo del movimiento relativo. Por ejemplo, la sirena de una ambulancia o de una patrulla policíaca que viene hacia uno tendrá un cierto tono, mientras que cuando va en dirección contraria va a tener, o sea, que se aleja de uno, tiene un tono distinto. Y eso es un cambio en la frecuencia del sonido que está moviéndose de uno, y las ondas de sonido cuando van la diferencia contrario a usted, entonces se extienden. A la luz hace lo mismo. Aquí tenemos una burbuja amarilla y alguien nos hizo una animación. Si esa pelotita, esa bolita amarilla estuviera viajando hacia uno bien rápido, usted verdaderamente la percibiría su color, que cambiaría a medida que se acerca a usted y a medida que se va alejando de usted, como una función de este cambio de la velocidad. Es una especie de ilustración de cómo se está moviendo. Esto me parece muy interesante. Este es un doplegrama, creo que es como lo llaman. Este es el Sol. Este es un satélite de la NASA. Lo que están midiendo aquí es cómo los colores
de un lado al otro lado del Sol cambian por cantidades menores, porque una parte del Sol está moviéndose hacia nosotros, rotando hacia nosotros, y la luz viene hacia nosotros por este lado, y por el otro lado se está apartando de uno. Así que en ese caso vemos el cambio más hacia lo rojo. La cantidad obviamente es muy pequeña, pero lo que el satélite está midiendo, la cantidad, y está amplificando estos colores, lo que usted puede ver con los sentidos. Esta es una imagen real del Sol. Aquí vemos una mancha solar y ven al Sol rotando hacia acá en esta dirección, en el septiembre de 2011. Y los colores, pueden ver nuevamente, se amplifican, una expresión amplificada del cambio de Doppler en la luz, que nos llega a nosotros como una función de este movimiento. Así que lo importante es que usted puede ver la luz que viene de uno hacia desde estas estrellas y depende si viene directamente hacia usted o directamente en contrario a usted. Hay un cambio en este efecto Doppler. Así que esto nos da mediciones decisivas para hacernos saber no solamente qué tan lejos está esta estrella, ni transversalmente y cómo la vemos moverse a lo largo del firmamento, sino cuánto está verdaderamente viajando, avanzando en el espacio. Esto que vemos en la Gliese 710, recuerden que esta tenía sus movimientos, se percibe y se domina básicamente la rotación de la Tierra en torno al Sol. Hay muy poco movimiento propio, que le llamamos. Vimos que el movimiento propio y en la distancia nos permitía saber que se estaba moviendo a lo largo de la esfera a esta distancia, como 1/4 de kilómetro por segundo. Ahora también sabemos, en base a estas otras mediciones que hemos hecho de esta estrella, y de hecho para varias estrellas, de que esta se está moviendo hacia nosotros. Y cuando anteriormente se estaba moviendo de forma transversal, como a 4 kilómetros por segundo, ahora se nos está moviendo a casi 15 kilómetros por segundo. Lo vemos más o menos de forma espiral y no moviéndose así o así, es porque estamos observando a medida que se viene hacia nosotros casi directamente. Este es a no ser que nos golpee, entonces es un movimiento más o menos divertido. Así, con estas mediciones, la paralaje nos da la distancia, el movimiento propio de las estrellas a lo largo de la esfera celeste, por así decirlo. Y si tenemos la velocidad que viene hacia nosotros o que se va a distancia, con esas combinadas podemos hacer las mediciones para todas estas estrellas. A qué distancia se encuentra la estrella, en qué dirección se está moviendo y a qué velocidad se está moviendo. Así que esto nos abre todo un potencial, no solo de especular de forma abstracta con un modelo, sino nos da en la medición directa de cómo muchas estrellas en nuestra galaxia se están moviendo. A medida que nos metamos a la otra, al sistema galáctico en forma más general. Esta es una representación de lo mismo. La distancia, el movimiento propio, la velocidad transversal, el radio de la velocidad se está moviendo al contrario de nosotros y su movimiento a través del espacio, la velocidad espacial. Así que subtendemos la velocidad del Sol, de la espacial, y los efectos que tenemos. Así que yo pensé que esto era muy poco divertido. No soy exactamente seguro quién fue el que hizo este estudio. Básicamente, tomando todo esto que hemos podido averiguar, descubrir, aquí lo tenemos acá. Nuestro amiguito, la estrella Gliese 1710. Y lo que vemos aquí, esta es la distancia del Sol
En este caso, medido en parsecs. El parsec son como 3 años de luz, 3 años luz, y esta es la distancia que tenemos. Así que básicamente el número de años luz de distancia que estamos. Recuerden que la Gliese 710 está a 64 años luz de nosotros, está muy por encima de esta escala, como aparece aquí. Pero si lo vemos aquí en el tiempo, en el futuro y al pasado, y para confundir un poquito más la cosa todavía, y esto es aquí, estamos hablando de miles de años, se mide en miles de años, así que un mil años, multiplicado por 1000 son 1.000.000 de años. Mil son un millón de años, 500.000, 1,5 millones. Así es que se está basado en observaciones reales del movimiento, cómo se mueven en el espacio, a qué dirección, qué distancia están, en qué dirección se están moviendo. Esto nos permite, con cierta incertidumbre, pero con una idea bastante buena en general, de qué tan cerca están estas estrellas a lo largo del tiempo. Así que en este momento, la Gliese 710 básicamente se encamina hacia nosotros. Probablemente nos va a pasar dentro de la nube de Oort antes de que se acerque lo más cerca a nosotros y comience a alejarse nuevamente. Así que por lo menos en cuanto a esto refiere, no nos va a golpear. Así que estamos hablando de unos 1,4 millones de años en el futuro y nos va a golpear. Así que, pero nos queda un poquito de tiempo para prepararnos. Pero esto es muy interesante porque la nube de Oort, esta idea de que esta nube gigantesca de cometas que está bien en las márgenes del sistema solar, y alguna gente ha hablado sobre esto, ha especulado sobre lo mismo durante mucho tiempo, cómo las estrellas pueden acercarse y meterse a través de esta nube de cometas y de hecho mandar y perturbar el efecto gravitacional de las cometas que pasan por ahí y los mandan al sistema solar. Esto se llama una lluvia de cometas. Así que si no nos mantenemos limpios, nos va a limpiar la galaxia. La gente ha estudiado esto tal vez como un mecanismo a través de la cual podemos tener extinciones periódicas, por ejemplo. Tal vez cuando periódicamente pasemos a través de distintas partes de la galaxia tenemos una mayor densidad de estrellas, hay mayores posibilidades de que una de estas estrellas pueda acercarse lo suficiente para mandarnos a una pila de cometas, para que nos caiga encima una lluvia de cometas sobre el sistema solar. Y si hay una posibilidad de que esos cometas nos puedan golpear, si tenemos un día pues que no es muy bueno. Así que esto es un poco divertido. Nuevamente esto se basa en mediciones directas de cómo vemos a estas cosas moverse en relación a nosotros. Simplemente otra cosita divertida. Nuevamente, en base a estas mediciones reales, podemos ver a las estrellas y hacer estas constelaciones. Tuvimos una gráfica muy bonita en estos días que Jason armó. No se me ocurrió hasta ese momento, pero que si uno se extiende y ver al Sol, si uno se aparta desde nuestra región local de la galaxia, vemos estas constelaciones como si fueran en una esfera en torno a nosotros. Pero esta estrella podría estar a 100 veces mayor distancia de nosotros que aquella otra estrella. Y esta podría ser 10 veces más que la primera. Así que para estar conectado directamente a las estrellas y las constelaciones a lo largo del espacio, y vemos en la próxima línea, y vemos aquí, allá, todas son distintas distancias. En cualquier caso, aquí alguien hizo una animación nuevamente basada en esto, así que esta es si usted quiere ver qué le parece, podemos verlo ahora porque no va a estar aquí durante mucho tiempo, nos queda un ratito, pero esta es una animación, un dibujo animado de cómo va a cambiar la Osa Mayor durante el transcurso de los próximos 100.000 años.
que lo cual es muy divertido. Nuevamente, esas son cosas que podemos medir y que nos dan tener cierto sentido de las mismas. Algunas constelaciones están hechas de estrellas, que son tipos de que se mueven juntas a lo largo de las galaxias, las 7 hermanas, las Pléyades. Este es un grupo que vemos que es un grupo que se mueve juntos. Así que hay cosas que se mueven aparte. Hay otras constelaciones, simplemente se pasan uno con otro, se pasan la una a la otra y entonces pareciera que estuvieran juntas. Pero estamos hablando de 100.000 años, así que nos queda bastante tiempo. Creo que un datito interesante es que oficialmente cambiamos la constelación en la cual la estrella ha sido registrada, creo que una vez, como una función de estos movimientos. Y yo no sé cuál era la estrella. Hubo una estrella que verdaderamente estaba muy cerca entre una constelación y otra, y debido a su movimiento, a través de su movimiento propio, el efecto de estos movimientos, este tipo de cosas, verdaderamente la escala de tiempo que hemos visto cambió oficialmente de designación de una constelación a otra constelación. Pero no creo que nos van a abrumar muchas de estas durante un buen tiempo, pero es divertido saberlo y empezar a medir estas cosas. Nuevamente, aquí estamos hablando de otra representación del mismo tipo del cinturón de Orión, otra constelación que la gente conoce bastante bien, que tiene un buen sentido, y vemos cómo el movimiento de las principales estrellas del cinturón y otras estrellas van a estar moviéndose durante los próximos medio millón de años. Muy interesante. En cualquier cosa, estas son extrapolaciones de lo que actualmente podemos medir de estas estrellas. Estas son todas estrellas en la Vía Láctea. Bueno, relativamente en nuestro vecindario, relativamente cerca, la mayoría de estas, algunas se están moviendo bastante rápido. En vez de, como le dije, el tiempo es camionando, y algunas no se están moviendo tan rápido. En cualquier cosa, en cierto sentido definitivo, aquí tenemos una representación del lado de lo que es nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia. Nuevamente, es un lugar bien grande. Esto era por encima, más o menos el límite. Aquí tenemos el centro de nuestra galaxia. Y estamos hablando de aquí unos miles decenas de miles de años luz de nosotros. Estamos como aquí, una buena parte alejados del centro. Así que piensen en la Vía Láctea como un disco. Si la vemos de arriba abajo, aquí vemos una visión transversal más o menos. Así que si podemos medir las distancias a través de la paralejo. Aquí vemos a las estrellas en esta burbuja. Hasta 100 parsecs. Nuevamente les repito que el parsec es como 3 y cuarto año luz. Así que más o menos unos 300 años luz. Bueno, algunas estrellas son tan menguadas en su luz, otras son difíciles de ver en cualquier caso, algunas son más brillantes cuando vemos que son más cercanas. Sé que si tenemos 118.000 estrellas en esta burbujita, le pueden dar un sentido de qué tan grande es esta galaxia. No, tenemos una idea general de para dónde se encaminan, así que tenemos una instantánea infinitesimal de a dónde se encamina esta estrella, cuál es su movimiento, esto es lo que va a hacer Gaia, que es un giro enorme. Vamos a ir de 100.000 hasta más o menos 1.000 millones de estrellas. No estoy totalmente seguro, pero hay una diferencia de qué tan
lejos puede uno medir el paralaje, el movimiento apropiado. Esta es la idea de cómo puede medir uno la distancia, porque uno puede medir los efectos del paralaje, los efectos del movimiento en cuanto a nuestra rotación en torno al Sol y cómo vemos las estrellas, y vemos el movimiento propio. Así que nuevamente lo vemos acá arriba ahora mismo. Está tomando miles de millones de mediciones. Y tiene la imagen de la cámara de imagen CCD más grande que cualquier cosa que tengamos en el espacio en un momento. Sea cualquiera que sea su misión, siempre ha sido lo mejor, está progresando y tenemos una cámara de gigapíxeles. Así que esto entusiasma mucho. Vamos a tener una buena medición de una sección mucho más grande de la galaxia, donde nos va a decir la distribución de estas estrellas, cuáles son sus movimientos y en qué dirección son sus movimientos. Ahora, para concluir, y de nuevo, esto es una pequeña imagen infinitesimal que nos da una idea de la dirección y la velocidad en el momento actual de la galaxia. De nuevo, la idea es, queremos tener algún tipo de comprensión de lo que son estos procesos y otros procesos. Y Parcos ya ha hecho mucho para ayudarnos a entender y tener alguna idea de cómo nos estamos moviendo relativo a la galaxia, pero cómo también se están moviendo estas otras estrellas respecto a la galaxia y cómo se mueven respecto el uno al otro. Y otras cosas muy interesantes. Simplemente para redondear esta clase esta noche, parte de lo entusiasmante es que esto es actividad tipo Brahe. Estamos tomando muy buenas mediciones que nos están diciendo hacia dónde van las cosas, dónde están, hacia dónde se mueven. Pero esas mediciones por sí solas no nos va a decir por qué nos movemos en la dirección en que vamos. Como mencionamos en la última clase y vamos a abordar más directamente en las clases posteriores, no sabemos por qué las estrellas hacen órbita de la manera en que lo hacen en la galaxia. Hay muchas cosas que no sabemos, pero para mencionar nada más anomalía evidente, relativamente simple, de preguntas que no tienen respuesta, es que según nuestra comprensión actual de la gravedad, lo que causa que algunos cuerpos hagan órbita alrededor de otros cuerpos, lo que observamos en términos de qué tan rápido se mueven las estrellas, especialmente en las partes muy lejos de la galaxia, simplemente no podemos explicar por qué, no sabemos por qué está ocurriendo. Así que cuando entramos a la cuestión de la dinámica, las causas, bueno, todavía no tenemos el próximo Kepler para que nos ayude a responder a esas preguntas, pero tenemos muchas observaciones realmente mejores que antes, y eso quizás ojalá y nos den la oportunidad de hacer eso. Y la idea de esta serie de clases es empezar a adentrarnos a este tema en detalle para poder investigar estas cuestiones, para poder abordar estas cuestiones de manera seria. Entonces, esto es a manera de introducción, de nuevo, a varias de estos temas. En la siguiente clase vamos a abordar cómo sabemos que nuestro Sol se está moviendo en la galaxia. Ahora, aquí vimos cómo podemos medir directamente cómo se mueven las estrellas respecto a nosotros. Eso es nuevo, es impresionante, es bueno saberlo, hay que saberlo. Si vamos a chocar con una estrella, hay que saberlo de antemano, pero el siguiente paso es decir, bueno, ¿y ahora cómo podemos tomar la idea de todos estos movimientos y saber cómo nos estamos moviendo nosotros en relación a todas estas otras estrellas que usamos para medir? Y luego, de ahí en adelante, ¿qué es lo que sabemos respecto a nuestra relación a la galaxia en general? Así que, si hay preguntas o discusión, podríamos abordar eso ahora, y si tienen alguna cosa adicional que quieran preguntar. Bueno, es una cosa diferente, importante. El largo de la vida humana no es tan grande para poder observar el sistema solar, y cuando vemos la galaxia solamente podemos entender poco en base a lo que se observa directamente.
porque es un periodo de tiempo muy corto en comparación a la escala de los movimientos que estamos estudiando. Sí, exactamente. En definitiva, eso es un nuevo reto. Vamos a abordar esto un poco más en clases posteriores. Tenemos eh, esta información histórica que también tenemos, cómo ha cambiado el clima en base a estos tiempos geológicos más largos y ideas de cómo podemos conectar la idea del clima en cuanto al ambiente de la galaxia. Esto nos da otro punto de referencia para mirar y tener una idea de qué tipos de ambientes galácticos hemos vivido en base a lo que es la historia de la Tierra. Entonces tenemos por lo menos la Tierra misma ha tomado buenas notas de la historia de su vida. ¿Dónde estuviste hace 5.000 millones de años? ¿Dónde estuviste la noche en que ese cometa chocó con ese dinosaurio? Y se lo podemos preguntar a otras estrellas. ¿Dónde estuviste? ¿Estuviste en el vecindario? Bueno, ¿qué tipo de...? Sé que existe el paralaje y el movimiento propio. Esos como fórmulas matemáticas de 2 dimensiones. ¿Necesitamos fórmulas de 3 dimensiones? Sí, bueno, creo que esa es mi pregunta. Si el computadora lo ve como si fuera simplemente una hoja de papel. Sí, podemos combinar porque mucha de la geometría es bastante sencilla. Es el teorema de Pitágoras, de funciones de seno y coseno, en buena medida. En realidad, lo debería haber mencionado al principio, mucho de lo que presenté hoy está escrito en documentos pedagógicos en el blog de la RUSPAC, del basement, del sótano. Eso tiene algunos de los cálculos matemáticos y la geometría directamente, así es que puedan ver eso. Es divertido para verlo en más detalle. Pero sí, mucho de esto es bastante sencillo. Es una cosa grande obtener las mediciones. Una vez que se tienen esas mediciones, luego los cálculos para este tipo de cosas son bastante simples. Porque si uno tiene una idea de qué tan rápido algo se está moviendo hacia uno, alejándose de uno, qué tan rápido está moviéndose en una moción transversal, entonces es cuestión del teorema de Pitágoras. Y si es una pequeña parte de la esfera, uno lo puede tratar como si fuera algo plano, básicamente. Entonces, por lo menos a estas alturas es relativamente simple. Luego hay otro paso para poder hacer esos cálculos para muchas estrellas. Entonces, definitivamente ayuda a tener una computadora. Es divertido repasar esto en el caso de una estrella o dos, pero es más complicado tratándose de 100.000. Ni hablar del 1.000 millones que va a observar Gaia. Esa es otra cosa, porque hay un plan para poder procesar todos los datos y eso es bastante impresionante. Hay redes de universidades que se están coordinando, hay cantidades gigantescas de datos que están recibiendo. No les dan números así simples, bonitos, porque tienen información en bruto y tienen que encontrar los movimientos que se corresponden a esos puntos de observación. Es impresionante. Y cualquier avance está hacer que avancemos en la frontera de la ciencia. Creo que lo de Euparco en 80 y 90 y el procesamiento de los datos, eso fue una de las primeras cosas que ocurrió de ese tipo, procesando esa cantidad de información. De esa manera produjo estos catálogos. Ese fue un logro en ese momento. Ahora se puede hacer eso en una computadora personal, pero ahora viene lo de Gaia, es el próximo paso. La otra cosa, en base a lo que dijo Jason, es que otros cuerpos planetarios también tienen movimientos diferentes. Hay que interrogar a Gaia sobre la Tierra, lo que ya sabe, también la Luna. ¿Qué nos dice la Luna? ¿Qué nos dice Marte? Asteroides, meteoritos. Hay un físico norteamericano israelí, Nir Shaviv. Una de las cosas que él hizo fue observar la información que nos dan los meteoritos que cayeron a la Tierra, que
realmente nos dan información sobre las cantidades diferentes de radiación de alta energía cuando estaban haciendo órbita en el sistema solar. Antes eran parte de asteroides que hacían órbita alrededor del Sol, y al viajar alrededor del Sol estaban experimentando cantidades cambiantes de radiación de alta energía de la galaxia. Pensamos, por lo menos, como función de este proceso, de este movimiento. Así es que cuando el Sol y el sistema solar se mueven en estos ambientes galácticos diferentes, el sistema solar entero se expone a diferentes cantidades de radiación cósmica. Y se ha demostrado que no solamente vemos el impacto de esto, de cómo la Tierra respondió a estos impulsos cambiantes, esos estímulos cambiantes, pero los asteroides que se volvieron meteoritos también tienen información valiosa. Hay mucho más que descubrir. Todo nuestro sistema solar hay que tratarlo como una fuente de información que hay que investigar y estudiar, qué es lo que nos puede decir respecto a diferentes aspectos de estas cosas. Si no, estaríamos esperando largo rato para tomar las mediciones directas. Pero creo que también lo que estamos abordando es que esto va a requerir mucho de hipotetizar. No se puede simplemente hacer extrapolaciones o tratando de observar cómo ocurre todo. Hay que realmente tratar de tener ideas nuevas sobre lo que es la causa, cuál es el principio que está impulsando el proceso. Estos satélites se siguen comunicando con la Tierra a través de ondas de radio o lo hacen con sistemas que siguen los satélites entre la Tierra. Sí, básicamente usan ondas de radio. No sé la frecuencia y todo eso, es una buena pregunta. Tienen una parte del espectro con la que pueden comunicarse con la Tierra. Luego, cuando uno se va a Marte y a otros lados, y si tomamos eso en serio para ir al espacio, es una de las cosas que tendríamos que hacer. Lo que estamos hablando aquí, poner algunas estaciones para enviar y reenviar las comunicaciones y establecer comunicaciones más fuertes para las comunicaciones entre los diferentes cuerpos planetarios. Pero para esto, simplemente en órbita alrededor de la Tierra, no se tiene que hacer eso, se envía nada más la información. Afortunadamente, los primeros espías satelitales lo que hacían es que enviaban la película y un avión militar trataba de agarrar esa película con un aparato que tenían colgado del avión. Eso eran los tiempos de antaño con los satélites. Pero ya eso ya lo dejamos atrás. Eso me parece bien. Ahora envían los datos directamente a Tierra. Pero hay toneladas de datos e información también. Cantidades impresionantes. Y tenemos que procesar todo eso y manipular esos datos. Es realmente impresionante. ¿Están tratando de crear fórmulas matemáticas nuevas para entender todo esto, para juntarlo, o están usando lo viejo? No, es una buena pregunta. No sé. Una parte de esto es un tipo de proyecto para nosotros, entender esto más en detalle. Entonces es una buena pregunta y no sé la respuesta. Bien, con eso concluimos hoy. De nuevo, este ejemplo pedagógico está en la página electrónica donde cubrimos esto en más detalle. Y para la próxima vez vamos a tomar el siguiente paso para ir construyendo en las próximas clases. Ahora, ya que tenemos esto como base, ¿cómo podemos mirar hacia atrás y hacernos la pregunta, ¿cómo es que se está moviendo nuestro Sol? ¿Qué es lo que está haciendo el Sol? Esto es una medición respecto a nosotros. Y a pesar de lo que piensan algunas personas, no somos el centro del universo. Aunque creas que tú lo eres, eso no quiere decir que la Tierra lo es y todo alrededor de ella. También nos estamos moviendo en todo esto. Así es que queremos medir no
cómo todo se mueve respecto a nosotros nada más, sino también la pregunta a la inversa, cómo nos estamos moviendo respecto a estos otros cuerpos. Y de nuevo, todo esto es nada más para entender bien qué es lo que estamos midiendo, qué podemos decir respecto a las cosas, a dónde se van, en qué rapidez, con qué dirección.